Ya de varias gestiones, la tenemos aquí. Ella es candidata a vicegobernadora por el Partido Obrero de aquí en la provincia del Chaco. Bienvenida, profesora Samantha Sala, a la mañana de Contacto Inicial. Walter y Martín, te saludamos. Samantha, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están Walter y Martín y la audiencia? Bien, acá estamos trabajando en pos de la comunicación. ¿Y vos cómo estás en el área docente? Acá andamos con este día lluvioso, pero siempre en la lucha, como todo docente y como precandidata a vicegobernadora del Partido Obrero. Bueno, Samantha, contar un poquito esta experiencia. Te hemos entrevistado en varias facetas, obviamente, del área política, primero como candidata también a diputada, después referente local del Partido Obrero. Bueno, ahora en esta nueva responsabilidad de llevar a cabo esta candidatura, precandidatura, contar un poquito cómo está el movimiento, digamos, de los trabajadores y cómo finalmente pudieron catapultarte a vos como candidata a vice. Bueno, primero los compañeros me habían elegido como candidata a gobernadora, los compañeros y compañeras del Partido Obrero, familiares y de salud que estamos atravesando acá mi familia. No puedo llevar una candidatura a nivel provincia, o sea, ¿cómo es? Una campaña a nivel provincial como lo he hecho en otras oportunidades, y por eso justamente quedé como candidata, acepté la vicegobernación. Eso un poco para aclarar, ¿no? Y segundo, la verdad que nosotros en el Partido Obrero somos lo único que no bajamos la guardia con respecto al ajuste que está llevando adelante tanto la provincia como la nación, con los recortes, con el aumento de la inflación, con las medidas poco eficaces que tienen para combatir este flagelo, con las negociaciones que están haciendo del FMI, que por supuesto repercuten todo el tiempo en nuestro bolsillo y en nuestras condiciones laborales. Entonces lo que vemos es que realmente en la provincia se están dando situaciones de lucha, pero también de manera aislada, que por ahí no es la propuesta del Partido Obrero, que decimos el conjunto de la clase trabajadora tiene que enfrentar al gobierno, sea, digamos, trabajadores del Estado, como pasa en UPCP, que todos sabemos que están haciendo paros aislados, en salud, junto con el resto de los trabajadores, como puede llegar a ser los docentes, como puede llegar a ser los precarizados del Estado y también los precarizados del sector privado, porque convengamos que ese sector es el único que aumentó en el empleo, el sector precarizado, el trabajo no bien pagado y a la vez tampoco registrado, es el único que aumentó en los sectores, y por lo tanto lo que vemos es que no es que se crearon mayores puestos de trabajo, sino que se siguió manteniendo y se aumentó la tasa de precarización, y por eso muchos de los trabajadores precarizados también terminan cobrando estas remuneraciones del Estado, becas, planes sociales y demás, pero que como no alcanza, tiene que salir a hacer las famosas changas, ¿no? Y a la vez, digamos, también prestan servicios que son esenciales para la población, como por ejemplo poner un merendero en el barrio, asistir en limpieza a las comunidades educativas, a las escuelas, a los municipios y demás, pero que la situación amerita de que esa lucha, digamos, por el pasaplanta, la lucha por un salario acorde a la canasta familiar, que ahora está en 160.000 pesos, sea, digamos, un empuje de toda la clase trabajadora, y no solamente un sector como en este momento lo estamos viendo, después de la marcha federal como hizo la unidad piquetera la semana pasada, sino de que debe ser empujado por también, digamos, por sindicatos y demás. Obviamente que hay sindicatos que colaboran y que se suman y entienden la fundamental presencia de estar en las calles, y hay otros que todavía siguen aislando la lucha. Por eso te pregunto, Samantha, porque obviamente la central general de todos los trabajadores, raro que en estos casi 4 años de gobierno y en una crisis económica y también laboral no hayan hecho ningún paro general como lo hicieron 5 veces en la época de Macri, ¿no?
La CGT es, mira, ya partiendo de que apoyan una candidatura de masa, no tienen ningún tipo de representación de los trabajadores. Cualquiera que apoye una candidatura de masa sabemos de que es uno de los responsables del ajuste, ¿sí? Después hay otro sector que también apoya, digamos, al kirchnerismo y demás, y tampoco son representantes de los trabajadores. Nosotros siempre, cuando discutimos, digamos, las luchas y demás, siempre tratamos de evitar de que la burocracia sindical tenga un protagonismo, porque la burocracia sindical es una de las cómplices y las que acompañan el proceso de ajuste. Vos imaginate que cerrar paritarias a la baja este año, nosotros vamos a tener una inflación del 100%, fácilmente, ¿no? Ya tenemos, el último mes fue 8% de inflación, y venimos, digamos, arrastrando una inflación terrible. Ante eso, no podemos simplemente mirar como que las elecciones tienen que ser a ver a qué conjunto apoyamos. No tiene legitimidad los trabajadores, la CGT y muchos gremios que justamente que empiezan a acompañar las candidaturas del gobierno y también de la oposición, porque no seamos ingenuos, muchos también acompañan candidaturas de Juntos por el Cambio, ¿sí? Se reúnen con empresarios para negociar cómo tienen que hacer las modificaciones para los trabajadores, para los derechos laborales. Entonces, no tienen representación alguno de los trabajadores, son un grupo de pseudoempresarios que acompañan estas medidas de ajuste, que toleran y que permiten de que el gobierno siga a cabo una inflación que es terrible, de las reformas laborales y demás, y en ese sentido, digamos, no tienen autoridad para hablar de las condiciones de los trabajadores. Samantha, volvamos nuevamente a tu candidatura como vice, y sabemos que la vicegobernación en la provincia, como también lo hemos entrevistado a otras candidatas también, tiene que ver con un puesto bisagra entre lo que tiene que ver con prácticamente todo el poder ejecutivo por un lado, la figura del gobernador y demás, como también la tuya, que más adelante, y si el pueblo te acompaña, te dará obviamente esa posición de, de alguna manera representar estas dos versiones o estas dos posiciones, ¿no? La del Poder Ejecutivo por un lado y también obviamente las asociaciones y el resto de la sociedad, obviamente en su conjunto, cuando en la vicegobernación, empiece a rodar obviamente su trabajo oficial. ¿Cómo crees vos que va a ser tu tarea o cómo te estás preparando obviamente para llegar a este cargo? Mira, nosotros tenemos una militancia de base, de barrios, de recorridas, de asistencia a los lugares de trabajo. Somos trabajadores junto con Germán. Germán actualmente es un trabajador estatal, pero trabajó más de 10 años en la Cooperativa de Resistencia, que es una cooperativa de carne acá muy cerca de Puerto Tirol, donde justamente recuperaron ese lugar de trabajo cuando en realidad las empresas querían cerrarlo y despojarlo de todas las herramientas. Entonces, justamente también mis compañeros, Luis Argañarás, Verónica, que son docentes, Verónica Nani, que encabeza la candidatura a diputados provinciales, y un conjunto, digamos, de trabajadores que a nosotros no nos asusta lo que serían los terrenos, ¿no? O sea, no es que nosotros vamos al decir, el Partido Obrero va a hacer esto, va a hacer aquello, va a hacer aquello. Nosotros somos muy conscientes de que más allá de las elecciones los problemas van a seguir, porque necesitamos una herramienta de la clase trabajadora que confronte a esas propuestas que son antitrabajadores que están planteando tanto Juntos por el Cambio como Milei, como también, digamos, el PJ. En ese sentido nos estamos preparando de una manera que lo hemos hecho también antes y que lo hacemos, hace elecciones o no, que seguir militando y seguir llevando y organizando a la población para confrontar todos estos flagelos. Después está, digamos, el programa que justamente el Partido Obrero junto con el Frente de Izquierda llevan adelante y hace años vienen proponiendo, que no es un programa puramente electoral, sino que es un programa realmente para cambiar las condiciones
sociales de existencia de la población, crear fuentes de trabajo, liberarnos de esta deuda maldita que tenemos con el FMI y a las población necesita satisfacer, como es mayores inversión en salud y en educación, y esto realmente no vemos de que está en la plataforma de ningún candidato que sea, digamos, tanto liberales como del PJ. Y por eso, digamos, me parece muy importante discutir en esta campaña qué tipo de provincia nosotros queremos construir, ¿sí? O sea, ya hemos pasado, yo tengo 40 años, ya he pasado por gobiernos radicales y por gobiernos peronistas. Sí, entonces no tengo una experiencia positiva de que alguno de ellos haya resolvió lo que es la situación de desocupación en la provincia. Y ustedes tampoco tienen esa experiencia. Sí, seamos sinceros, ninguno vino a resolver los problemas graves que tiene la población. Tampoco tenemos experiencia de que, por ejemplo, los jubilados tuvieron un mejor salario con determinados gobiernos y otros no. De que la situación social o hubo mayores inversiones con respecto a la educación. ¿Sí? Las escuelas se caen a pedazos ahora y hace 20 años se caían a pedazos también. Y hace 40 años se caían a pedazos también. ¿Sí? Entonces, y todos estos años, todos estos 40 años donde nos gobernaron peronistas, donde nos gobernaron radicales, lo que vemos es que hubo un retroceso en todos esos sectores donde la población apunta a que es una necesidad. Entonces, ¿dónde manda, por ejemplo, ahí en Basaile? ¿Dónde manda la mayoría de la población a la escuela, a sus hijos? ¿A qué escuela mandan? A la escuela pública. ¿Sí? Entonces, si vos financias el sector público de la educación o privatizás, como lo quiere plantear Milei, ¿qué va a pasar? El 70%, el 80% de la población va a quedar afuera, porque no tiene un sueldo para poder pagar una cuota ante lo que tenemos muchas veces los padres, porque yo también tengo una hija, los padres lo que tenemos es para poder colaborar con la escuela y hacemos actividades para juntar plata y demás, pero pagar una cuota mensual de, no sé, 10.000 pesos, 15.000 pesos, no lo tiene ninguna familia le sobra 15.000, 20.000 pesos para poder destinarla a la formación de sus hijos. ¿Sí? De la misma manera con la salud. O sea, la salud está privatizada en algún sentido, pero privatizar el sistema público de salud para poder supuestamente ahorrar plata y pagarle al FMI, como lo propone Milei, como lo proponen todos los candidatos, de seguir ajustando, digamos, no depositar ni un peso más en salud, sino todo lo contrario, quitarle dinero, termina siendo un gran problema a la población. Cuando vemos de que justamente las enfermeras hacen paro porque no le alcanza el sueldo, cuando vemos pueden pasar a planta gente esencial, que es la que limpia como los lugares de trabajo y mantiene la higiene, o cuando vemos de que justamente vamos a la salita para que le pongan la vacuna, pero la vacuna no está, o cuando vemos que no tienen nada, bueno, todo eso es el ajuste que impulsa el gobierno en los diferentes sectores, y es el ajuste que también están proponiendo los demás sectores las demás listas electorales con respecto a eso, a estos servicios esenciales que necesita la población. Samantha, te pregunto también, porque bueno, en esta semana ha sido, digamos, también el eje de muchos, y sobre todo del área de los grupos trabajadores, es la reducción horaria, obviamente, de las 8 horas a las 6 horas, o de 48 horas semanales a 40 horas de trabajo. ¿Cómo ven ustedes desde el Partido Obrero, y si estás de acuerdo, digamos, con esa postura, no? Sí, de hecho nosotros hemos presentado, cuando Aurelio era candidato, hemos presentado los proyectos para que se reduzcan las horas laborales y se dividan las horas de trabajo para crear más puestos de trabajo. Nosotros lo ponemos en este plano. Hace 50 años atrás, 60 años atrás, cuando se da la última reforma laboral de reducción horaria, un trabajador tenía, digamos, menos maquinaria para producir y por lo tanto tardaba, supongamos, en producir en hacer un producto tardaba un día, supongamos, ¿no? O sea, para hacer una televisión tardaba un día. Hoy, ese trabajador hace 5 televisores, ¿sí? En un día. Entonces aumentó la producción, porque se aumentó el desarrollo productivo, porque aumentó el desarrollo tecnológico,
Y por lo tanto, un trabajador puede dividir sus horas de trabajo para que otros también puedan llegar a tener posibilidades de trabajar. Eso sí, sin afectar el salario. Afectemos la riqueza de las grandes empresas, pero no el salario, ¿no? Porque justamente el salario es justamente la remuneración que puede llegar a tener un trabajador y no se tiene que afectar. Por supuesto que vemos de forma positiva, pero también tenemos que ponerlo en un contexto donde genere más puestos de trabajo. El proyecto que nosotros habíamos presentado con Aurelio en pandemia era sobre todo para los trabajadores esenciales, ¿no? Entonces vos tenías, por ejemplo, compañeras que eran enfermeras, que habían estudiado, que se estaban formando, desocupadas afuera en la pandemia, y teníamos compañeras enfermeras que estaban precarizadas trabajando dentro de los hospitales, de las salitas, completamente desbordadas, ¿sí? Por supuesto que la reducción de horas de trabajo sin afectar el salario va a traer, para poder mantener la producción y demás, va a traer más puestos de trabajo, pero esto no se puede realizar sin afectar las ganancias que tienen las empresas, ¿sí? Y esto hay que decirlo. Tenemos que afectar la ganancia de las empresas porque esas ganancias se producen gracias al esfuerzo de los trabajadores, ¿sí? Y no ocultemos esa parte. La reducción laboral no tiene que ser una especie de propuesta mágica, tiene que ser una propuesta consciente de los trabajadores, de que justamente sin afectar las ganancias de las empresas no podemos llegar, sin afectar también las condiciones laborales de quienes van a trabajar, sin afectar el salario de los trabajadores, puede ser real, ¿sí? Samantha, buen día. Y ustedes, yo quiero preguntarle a ustedes, porque siempre me preguntan a mí, ¿ustedes qué opinan de esto? Walter Mesculet te saluda, Samantha, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo te va? Justamente con relación a eso que estás diciendo, bueno, vos decís qué opino o qué opinamos. Sí, está bien que no se disminuyan, digamos, la parte salarial de los empleados, que puedan llegar a acordar, digamos, una disminución de la carga horaria semanal. Pero ahora te pregunto, ¿no será también necesario readecuar las leyes laborales para que, digamos, los costos laborales de las empresas o de las pymes también sean menores? Porque la carga tributaria que tienen las empresas por cada trabajador es terrible en Argentina. Bueno, mira, fíjate, ahí tenemos un punto muy importante para debatir, porque las condiciones laborales que tenemos hoy, no cerró ningún rubro de producción. Pero tampoco ¿sí? generó puestos de trabajo. Claro, pero si vos te pones a pensar, vos decís, bueno, a ver, le dimos derechos a los trabajadores. ¿Cerró algún rubro? Y no, la verdad que no. Entonces, ahí viene la gran discusión. ¿Impiden el desarrollo productivo o no? Ahora, ¿impide la ganancia de las empresas? Posiblemente sí, pero a ver, ¿en qué punto impiden? Porque vos me decías de que justamente tienen mucha carga tributaria, ¿sí? Desde que comenzó, desde la dictadura y después todo el desarrollo democrático, las empresas aportan menos. Sí, entonces, por ejemplo, en la época de la dictadura aportaban un 30% de las empresas por los trabajadores para la jubilación. Vuelta a la democracia, con Alfonsín se votó una ley donde aportaban el 17%. Con el menemismo aportaron el 5%. ¿Sí? Entonces, no fue no es que justamente fueron aportando más para los trabajadores. De hecho, si fuera así, cuando los trabajadores se jubilan, tendrían un salario acorde a la canasta familiar, y no pasa eso. Entonces fueron aportando mucho menos. Y por esa razón, afectar las ganancias de las empresas no es una cuestión de porque supuestamente nosotros los relacionamos así, o sea, nosotros en el sentido del común de la población. Si las empresas ganan menos, la población recibe un servicio sin calidad. Así es como muchas veces se lo relaciona. Si las empresas ganan menos, supongamos, no, las empresas ganan menos, pero la producción de esas empresas, la ganancia de esas empresas se la dieron los mismos trabajadores. Correcto. Un caso concreto pasó acá con Tecniplatex. Sí, yo digo acá porque vivo en Tirol ahora. Pero acá en Tirol, por ejemplo, en el 2017, cuando cierra Tecniplatex, los trabajadores se plantaron, hemos presentado proyectos, hemos movilizado y demás. El motivo por el que cerraba la empresa
esta rama de la empresa de Tecniplate, porque Tecniplate tiene como 6 plantas en la Argentina, era porque no generaba las ganancias esperadas para ese año. ¿Porque perdió? No. ¿Porque perdió dinero? No. Porque no, o sea, esperaba generar más plata. ¿Se entiende? Entonces cerraron el ramal y dejaron a 200 trabajadores desocupados. Samantha, eso no puede ser un motivo, y ahí voy, digamos, cierro con esto. Ese argumento empresarial no puede ser un motivo para dejar a 200 personas sin trabajo, ¿no? Entonces por eso hay que pensar bases productivas diferentes a las que ya existieron, a las que ya existen. Y en ese sentido el Partido Obrero tiene una propuesta concreta. No podemos seguir haciendo lo que venimos haciendo hace 40 años. Ya demostró fracaso. Correcto. Sí. Samantha, preguntarte también, porque acá nos están acercando algunas preguntas también los oyentes, ¿no? Y dice, ¿y por qué si con esa tesitura muchas empresas finalmente deciden salir del país, irse a otros países donde la carga impositiva es mucho menor, porque evidentemente no es que llegan a un nivel de ganancia o quieren llegar a un nivel de ganancia superior a la que ya están ganando, sino que la carga impositiva le hace imposible sostener a futuro, digamos, más contratación o lo que tenga que ver con la infraestructura de sí, claro, pero ese es el argumento empresarial. El argumento empresarial dice de que justamente tiene una mayor carga impositiva y eso le impide generar puestos de trabajo. Sin embargo, como le explicaba hace un ratito, desde la época de la dictadura hasta ahora, donde se vino haciendo una rebaja de la carga impositiva de las empresas, no generamos más puestos de trabajo. Tenemos un 30 y pico de desocupación. Entonces, y si uno mira todo el menemismo, mira todo lo que fue el alfonsinismo, mira todo lo que fue el kirchnerismo y hasta donde estuvo Macri, la desocupación fue aumentando y la carga impositiva de las empresas fueron bajando. Entonces también es falso eso. Y obviamente que van a elegir, y acá hay un caso muy importante que a mí me parece que nosotros, bueno, les invito, digamos, ahí a ustedes y a la población. El caso de Detroit en Estados Unidos. Detroit era, ¿se acuerdan? La ciudad de la automotriz mundial. Creo que era la tercera ciudad que más producía automotrices en el mundo. Y cuando justamente, fíjense, no es que funcionaba mal, O sea, Detroit funcionaba espectacular hace 40 años atrás. ¿Por qué se empiezan a ir las empresas? Porque en China resulta de que tenían menos carga impositiva. Y ahora ustedes miran a Detroit, una ciudad completamente abandonada. Entonces las empresas se van porque no tienen un interés social de crear trabajo. Tienen un interés, que no es un interés social, tienen un interés egoísta de seguir generando riqueza. En realidad ni siquiera riqueza, porque riqueza es cuando hay una población que está en buenas condiciones, sino de seguir acumulando dinero. ¿Se entiende? Entonces también nosotros nos tenemos que preguntar eso. ¿Quiero bajo cualquier condición que contraten? No, quiero tener derechos laborales. Fíjense lo que pasó en Vaca Muerta ahora. Vaca Muerta tuvo récord este año, O sea, no fue cualquier cosa. Los accidentes laborales también. ¿Y por qué se dieron más accidentes laborales en Vaca Muerta? Porque justamente la burocracia sindical de petroleros negoció con las petroleras reducir, no la carga impositiva, pero sí las condiciones laborales. Quitarle condiciones laborales a los trabajadores. Y eso también implica una reducción de cargas impositivas. Entonces te contratamos 6 meses. Vos venís, laburás en condiciones sin RT, sin nada, sin capacitarte ni nada, y podés llegar a tener un accidente laboral como ahora, digamos, de un trabajador que perdió la mano, que es una invalidez para un trabajador eso. O sea, quedás inválido, perdiste la mano y quedaste inválido. Entonces, en ese sentido, vemos de que justamente la reducción de la carga impositiva que se le quiere dar a las empresas, porque eso ya está pasando, no pensemos que no pasó, eso ya está pasando, termina afectando a la clase trabajadora, ¿sí? Y por eso justamente los trabajadores de Vaca Muerta se plantaron y dijeron no más. Sí, no más, o sea, no más, queremos derechos laborales, queremos buenas condiciones, queremos una reducción horaria y queremos una contratación que nos permite hacer derechos que son elementales para la salud del trabajador y por lo tanto también para mantener la producción de las empresas. Samantha, por último, voy agradeciendo también este tiempo que ya tenemos que ir a los comerciales nosotros también. ¿Cuáles son tus 2 puntos esenciales de aquí al inicio de esta campaña y al próximo 18 de junio, que serán las elecciones pasos aquí en la provincia, tus puntos esenciales para resaltar, digamos, tu filo como candidata a vicegobernadora? Bueno,
Primero y principal, esto es lo que le estábamos diciendo, es un eje que tenemos en la campaña a nivel nacional y a nivel provincial, el tema de plantear otro tipo de enfoque al desarrollo productivo que sea realmente, que permita un desarrollo de la población. Y segundo, y me parece muy importante, empezar a hacer una propuesta donde el sector público y el sector privado tengan un compromiso junto con, que tengan un compromiso no, sino que se sientan obligados también a responder a las necesidades básicas de los trabajadores. Y cuando digo esto de necesidades básicas me refiero, digamos, a asistencia, servicios, que son elementales, pero también me refiero a las proyecciones, ayudar a las proyecciones y al desarrollo de, por ejemplo, la juventud. ¿Sí? Si hay propuestas de privatización de la educación, ya sabemos, digamos, de que eso va a impedir el desarrollo de las posibilidades de la juventud. Si hay propuesta de cortar la educación sexual integral, como lo vemos, digamos, acá en la provincia de Capitanía se estaba viendo de que ayer vino a la misa, digamos, y apoyar lo que, como es el apoyo que hace, digamos, al sector eclesiástico, el financiamiento que hace el sector eclesiástico, pero vemos que a 10 cuadras donde estaba Capitanich, el barrio estaba completamente inundado y sin agua potable, por ejemplo, que es en el San Francisco, ahí a Cantirol. Si vemos esas condiciones, me parece de que si vivimos esas condiciones, porque ya no es solamente ver, es vivir esas condiciones, y sabemos que en los diferentes pueblos de la provincia eso se vive, necesitamos entonces cambiar un poco el eje de lo que sería la propuesta productiva, dejar de creer en cómo hacen espejitos de colores y empezar, digamos, a los trabajadores a tomar la posta, sea en el voto y sea para futuro organizarnos en los diferentes sectores. Perfecto. Samantha Salas, referente del Partido Obrero y precandidata a vicegobernadora de la provincia, muchísimas gracias por esta charla extensa, pero necesaria para conocer tus ideas. A mí me encanta hablar con ustedes, lo tengo que decir porque me encanta debatir. Así que les mando un abrazo y gracias, y mucha salud para todos y nos vemos. Quisiera, que tenga una feliz semana. Hasta luego. Chao, gracias.